Muy buenos días, muy buenas tardes. Este es un programa pregrabado. Ah, Aquí nuevamente con ustedes, su sierva y amiga Lorena Malfaón. Les quiere dar las gracias primeramente por estar sintonizando esta estación www Enciende una Luz en su programa En tu Presencia, la cual es un programa que quiere llegar al corazón del hombre para poder sanar esas heridas, para poder tener libertad espiritual, para poder llegar a esas dudas que a veces quieren venir a nuestra vida y la misma duda hace que pues no escuchemos la voz de Dios. Y yo les doy la bienvenida en este día después de pues una semana o 2 semanas o una que no estuvimos en el aire y gracias a Dios ya estamos de nuevo, otra vez aquí poniéndonos todos de acuerdo para hacer el mismo trabajo de lo que el Señor nos mandó a hacer, ir y predicar la palabra. Y estoy muy contenta porque estoy en el aire, porque estoy nuevamente con cada uno de ustedes y dándolo de gracia lo que de gracia me es dado, ¿verdad? Y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día que tú nos permites estar en tu presencia un día más. Gracias por tus enseñanzas. Gracias, Señor, porque nos has dejado, Señor, una herencia, Señor, la cual, Señor, es tu palabra y nos hace libres, Padre. Gracias por esa palabra, Señor, que has dejado escrita, Señor, para que nosotros podamos leerla, para que nosotros podamos avivar nuestro espíritu, Señor. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que tienes para con todos nosotros. Te doy gracias y te pido por cada radio oyente, Señor, en esta mañana que prepare su corazón, prepare sus oídos, Padre, para lo que tú tienes preparado en este día. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a dar comienzo y quiero dejarles saber que ahorita estamos grabando desde la ciudad de Utah y aquí créanme que está haciendo bastante calor. Ayer estuvimos a 96 y hoy nos dice que vamos a subir 96, 98 y creo que así como hace frío en el tiempo de nieve, hace calor en tiempo de calor. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Porque podemos tener esos cambios que son buenos para la tierra, ¿verdad? Y son buenos para el mundo y son buenos para nosotros. Y vamos a hablar hoy un poquito de lo que es ya he hablado un poco de eso, pero el tema de hoy es úngete de gozo. Pero vamos a hablar un poquito de lo que viene antes de que te unjas de gozo cuando estamos en la depresión. ¿Y qué es la depresión? Y vamos a hablar un poquito de que la depresión es una condición del estado psicológico de cada individuo, la cual se expresa mediante las emociones y produce estados anímicos como la tristeza, el desánimo, que a pasar el tiempo son los síntomas típicos que la caracterizan, como el decaimiento físico, pérdidas de interés por la vida, inapetencia, insomnio o somnolencia excesiva, que siempre te estás durmiendo, siempre te estás bostezando, que dices tú, ¿qué es lo que me pasa? O que a veces estás así sentada, de repente te entra un suspiro así que dices tú, esa es parte de la depresión, ¿verdad? Falta de oxigenación porque te dejas llevar por el momento o a veces sientes excesivamente una sensación de culpabilidad o algo desagradable dentro de ti que a veces no lo sabemos canalizar o tal vez no lo sabemos identificar, ¿verdad? Entonces, vamos a discutir un poquito si la depresión es una enfermedad o no. Eso
pregúntatelo tú a ti mismo y vamos a ver un poquito, porque la depresión afecta al cuerpo y es una enfermedad, pero es una enfermedad producida por orígenes fisiológicos o orgánicos, que a veces proviene de la información que recibes de otras personas por medio de otros conductos, o también puede venir de la falta de nutrición. Son parte de factores, o tienes un desorden bioquímico en tu cuerpo, ¿verdad? Y eso hace que ciertas áreas sean afectadas y te hace sentir así como medio incómodo, porque ¿cuántas veces a veces dices tú, algo traigo, me siento con el cuerpo cortado, no me siento bien, no me siento que soy yo? Eso tu cuerpo te está anunciando que algo está pasando, que estás teniendo un cambio. Puede ser un desbalance químico o puede ser un desbalance espiritual o un desbalance emocional. ¿Entiendes? Pero uno conoce su cuerpo, ¿entiendes? Conoce su cuerpo. Y como les dije, el origen muchas veces de la depresión puede ser orgánico, psicológico o puede ser espiritual. Y esos son lo que puede provocar o iniciar un proceso depresivo. Esos son los 3 factores que pueden originar la depresión, ¿verdad? Muchas personas son víctimas de la depresión y han vivido años bajo la sombra de un diagnóstico errado. ¿Por qué? Porque mucha gente los cataloga como que están endemoniados, otros los catalogan como que están esquizofrénicos, locos, fuera de sí. Eso es cuando ya es psicológico o cuando es espiritual, o muchas veces es porque no comes, estás todo tísico, no tienes, comes puro cochinero, no tienes los suficientes nutrientes. Y siempre se les ha dicho una y otra vez que su cuadro depresivo se debe a un desorden tipo psicológico, cuando muchas veces en la realidad condición, es una condición desencadenada de un proceso bioquímico en su organismo, o es un desbalance químico cerebral solamente. Y esos estados se pueden producir crónicos, en estados depresivos crónicos. Y muchos pacientes son catalogados como bipolares o pacientes maniáticos depresivos. Y yo te lo puedo decir porque donde yo trabajo ahorita con gente que tiene Alzheimer y gente que tiene demencia. Y yo a veces, cuando ellos tienen un poquito de lucidez, tú puedes entender de dónde, cuando ellos entran en su demencia o en su foco de lucidez, ahí puedes ver el cambio, de dónde viene más o menos la raíz de sus problemas. Y bastantes de ellos, vienen de niñez, desde la niñez, de un trauma psicológico, de un trauma emocional que tuvieron, que lo fueron cargando quizás, y no todo el tiempo, ¿verdad? Y no todos son iguales, pero es un desbalance que no equilibra su persona a su totalidad de caminar en perfección. Y, y creo que todos somos un poquito de todo, ¿verdad? Porque a veces andamos de buen humor y si nos hacen una llamada ya nos ponemos de mal humor. Y si nos llaman otra persona que está comunicándose con la misma llamada, con la primera llamada, que tiene algo que ver con la segunda llamada, entonces, y no queremos ser parte, pero a la vez nos afecta. Entonces, hay un desbalance en la vida y a veces andamos de buenas y a veces andamos de mala, pero no todos somos perfectos. Solamente perfecto, recordemos, es Dios y es bíblico. Esto es bíblico y lo vamos a ver.
Lo vamos a ver porque vamos a hacer un poquito de balance, ¿verdad? Ah, ah, no toda depresión se debe a un desorden de índole orgánico, ni tampoco toda depresión necesariamente tiene que responder a un desorden de nivel psicológico. Muchísimo menos cierto es que toda depresión debe estar relacionada con una depresión de tipo espiritual. Eso tampoco, viene más bien a nivel del alma, ¿verdad? Consideramos extremadamente peligroso formular uh, este, acciones irresponsablemente juzgando, ¿verdad? Es muy peligroso juzgar a la deriva. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser, tenemos que conocer bien el proceso y la raíz, porque muchos líderes espirituales, muchos doctores que no llevan un proceso para ir a la raíz del problema, eh, hacen su, ¿cómo se llama? Su clínica con la persona, pues no es su clínica, sino hacen su diagnóstico. Hace su diagnóstico basado en su conocimiento, pero realmente tiene que ser basado en lo que hablamos hace ratito, en orgánico, psicológico y espiritual. ¿Por qué? Porque somos personas tripartitas y debemos de tener todo bajo control, uno mismo en sí mismo. Primero Dios y luego uno. Pero muchas veces ponemos primero a la ciencia, al doctor y luego uno. Y al último, ya cuando no hay remedio, aclamamos a Dios. No es así, es primero Dios y luego para que Dios nos dé la gracia y la sabiduría y nos enseñe a entender qué es el problema que estamos viviendo, qué es lo que está pasando con nosotros, ¿verdad? Y estaba poniendo la música que, perdón, pero es que me salió un anuncio. Okay. Y vamos a ver a una persona de la Biblia que se deprimió. Y vamos a hablar de Elías. Ya más o menos hablamos un poquito de lo que era la depresión, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de Elías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Elías se deprimió. Y la Biblia habla sobre lo que es la depresión, porque ahí encontramos pasajes, historias, salmos, proverbios, parábolas y hasta capítulos enteros que directamente o indirectamente nos ministran en cuanto al tema de lo que es la depresión. Pero, sin embargo, el salmista David, de quien las escrituras afirma que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, es quien con más claridad nos deja en sus salmos esa naturaleza humana sujeta a las emociones y pasiones que el corazón tiene, ¿verdad? Por ejemplo, en el Salmo 150 encontramos a un David expresándose mediante el gozo con un estado de ánimo súper contagioso que nos exhorta y nos anima a la alabanza. Y lo vamos a leer un poquito, no todo, porque está... sí lo vamos a leer un poquito. Dice así, número 1, Salmo 150. Alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza y alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo, todo lo que le expire, alabe a Jehová, aleluya. Esos son el tipo de exhortaciones típicas que aparecen en los salmos, pero cuando usted lee un salmo como este, podemos voltear la página y tropezamos con otro salmo como el 55 que tiene una proyección opuesta o quizás más cargada de frases de tipo depresivos y vamos a ver el cambio de uno a otro
Y dice así en el 55, escucha, oh Dios mío, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo por la opresión del impío. Porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído, y temor y temblor vinieron sobre mí. Y terror me ha cubierto, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Vemos la diferencia, ¿verdad? En uno dice alabarle con resonantes y en otro dice, escucha, oh Dios mío, mi oración, no te escondas de mi súplica. Aquí es un David diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque David tenía una necesidad, pero eso no quiere decir que él era un maniático depresivo. Claro que no. Sino que aquí él refleja la realidad de la naturaleza humana. Somos humanos y tenemos reacciones diferentes, estados de ánimos. Es normal que reaccionemos como lo hacía el rey David en las ciertas circunstancias que a veces se nos aparecen cuando estamos alegres, gozosos o cuando a veces estamos en situaciones desfavorables, tristes o apresurados por malas noticias o por situaciones. Y el mismo Jesús lo dijo en Juan 13:33. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Jesús afirmó mientras él caminaba en cuerpo y carne en esta tierra, él lo afirmó y él lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Verdad? Sabemos que la palabra afirma que en el mundo tendríamos aflicción, mas sin embargo, para bendición nuestra, este párrafo no termina solamente ahí. ¿Por qué? Porque continúa. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué dice? Pero confiad. Él no dice, créanme, él no dice, se va a hacer, él dice, confiad. Confiar, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir? Aquí hay dos. ¿Qué quiere decir cuando dice confiar? A veces no confiamos, a veces dudamos. Y cuando entra la duda, tú abres esa puertita. Después de la duda viene el temor. En cuanto tú abres la puerta de la duda, entra el temor. Cuando entra el temor, te paralizas. Y es cuando cambia tu manera de pensar, cambia tu entorno alrededor. Pero si tú confías, aunque veas que se está cayendo todo lo que está alrededor, y tú te unges de gozo y empiezas a alabar y decirle, gracias Señor, gracias por lo que está pasando, porque tú me estás enseñando algo. Gracias Señor, porque en ti, Señor, está la paz, en ti está el gozo, en ti, mi Dios, está la respuesta. Mi corazón se derrama delante de ti, sabiendo, Señor, que mis ojos y mi carne quieren ver lo contrario, Señor, pero yo confío, Padre, que tú ya has vencido al mundo y lo que el mundo me muestra y me ofrece, Señor, no viene de ti, Padre. Va más allá de lo sobrenatural, Señor, porque tú has dicho que en mi debilidad, Señor, tu poder se manifiesta. Manifiesta tu poder porque yo creo y he creído en ti. Cuando tú te pones de esa manera delante del Señor, todo en tu entorno cambia para bien. Todo tu entorno cambia para bien. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Es que es un mensaje que es necesario que escuchemos, ¿verdad? Porque no todo es
bendición, bendición. No, tenemos que entrar a estos lugares donde a veces se nos cataloga como desquiciados, como locos, neuróticos, enfermos mentales. No, hay un porqué, hay un porqué, pero también hay una salida cuando nosotros confiamos. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que tendríamos aflicción. Él lo dijo claramente, que tendríamos aflicción y muchas veces nomás queremos las bendiciones, pero tenemos que aceptar las aflicciones, pero es la manera de cómo tú aceptas la aflicción, cómo te paras en la brecha, cómo te pones el escudo, cómo te pones de frente y haces frente a lo que está pasando y no permites que eso deprima todo tu ser y tu alma. Y si quiere venir la depresión sobre tu vida, si quiere venir la tristeza, si quiere venir el desánimo, recuérdate que Dios dijo que Él ha vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Recordemos que en Dios siempre vamos a encontrar esperanza y una victoria eterna. En Él la vamos a encontrar. No en nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas se acaban, se agotan. Se agotan. Nuestras fuerzas, yo te lo digo, yo a veces que trabajo de 6 de la mañana a 10 porque doblo turno y salgo cansadísima, que al siguiente día se cuenta que me apalearon. Salgo cansada, ¿por qué? Porque mi cuerpo, mis fuerzas se agotan, aparte de la edad, ¿verdad? No quiere decir que estoy tan viejita, pero es un agotamiento en el cual tenemos que descansar. Lo mismo espiritualmente, hay un agotamiento. Tenemos que saber descansar en el Señor. Aprender a descansar en el Señor. En todo momento. Porque Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Vamos a leer un capítulo que trae luz a nuestras vidas. Dice, estamos hablando de Elías, ¿verdad? De cómo él se deprimió. Y dice aquí, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo un hebreo y deseando morirse dijo, basta yo ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¡Wow! 40 días y 40 noches. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondía, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías,
cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tu profeta. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú, lo matarás, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas junto de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo: Ven, vuelve, que te he hecho yo. Y se volvió, tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Esa es Primera de Reyes 19:1, 21. Aquí vemos que aunque la palabra es rica y abundante de tal manera que podemos utilizarla, estos pasajes bíblicos, para recibir instrucciones y enseñanzas y direcciones que nos ministren en las áreas de la depresión. Sabemos que este capítulo de Primera de Reyes, como modelo de que a veces la depresión que tenemos es para que nosotros no nos apartemos y nos metamos en una cueva, sino que es para que volteemos nuestro rostro delante del Señor, porque tal vez el Señor nos quiere enseñar algo. Muchas veces la depresión viene en nuestras vidas porque estamos, lo voy a decir porque lo tengo que decir, estamos enganchados en la carne. Y estamos enganchándonos tanto en la carne que Dios permite que algo se nos sea quitado. Esa, como dice la sierva Amparo, esa bombita se nos sea, no lo puedo decir en español, pero lo estoy traduciendo, esa bombita se nos sea explotada para que volteemos a la realidad que tenemos un Dios que es grande, ¿verdad? Cómo Él huyó y cómo Dios lo alimentó, cómo Dios le mostró y cómo Él pudo ver el terremoto, cómo pudo ver Él lo que pasó, y Él sabía que no estaba Dios ahí. Y a veces nosotros tenemos que dice: y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro en su manto y salió y se puso a la puerta. ¿Por qué? Porque ahí reconoció cuando era del Señor. Entonces, nosotros tenemos que reconocer cuando vienen las cosas del Señor, porque Él está haciendo algo al respecto. Y tratar de canalizar y ver que lo que está pasando en nosotros es por una causa, y preguntarle, ¿por qué no? Dejarle saber. Él le dijo cuando el Señor le preguntó: ¿qué haces aquí? Él no le mintió. He sentido vivo celo por Jehová de los ejércitos, le dijo, y me quieren matar, me quieren quitar la vida. Y cuando a veces pasamos algo, nosotros doblamos rodilla, cerramos nuestros ojos y empezamos a hablar con el Señor. Y el Señor te va a preguntar: ¿qué haces aquí?
Bueno, audiblemente tú sabes que no lo vas a escuchar, pero tú sabes que fuiste a doblar rodilla porque quieres confesarle, quieres tener esa comunicación con tu Padre, y le dices, Señor, venme aquí, traigo este pendiente, me está pasando esto, me está siguiendo esto, tengo este sentimiento, tengo este problema, tengo esta amargura, tengo este coraje. Es lo mismo que haces tú aquí. Él andaba buscando la respuesta y el Señor lo tornó para bien y le dio le mostró que qué es lo que tenía que hacer. Porque sabemos que el enemigo de nuestra alma no ha inventado nada nuevo. Al contrario, él se goza cuando nosotros estamos tristes, depresivos. Él le encanta y él empieza a buscar cosas del pasado para, para que crezca más el enojo, la tristeza, la depresión. A, él va formando, ¿verdad? Él va formando en ti eso y es cuando tenemos que voltear y el Señor rompe esa bombita y dice, hey, heme aquí, yo he vencido al mundo, úngete de gozo porque yo he vencido al mundo. Tienes depresión, tienes problemas, porque en el mundo tendremos aflicción, lo vuelvo a repetir, pero Él venció al mundo. Acordemos que las artimañas, las tácticas han sido del enemigo por siglos y siempre han sido las mismas. Pero en cambio el Señor, el Creador de los cielos y de la tierra, renueva cada mañana sus misericordias y su fidelidad para con nosotros por generaciones y generaciones y generaciones. Y eso lo tenemos que entender y tenemos que traer a memoria, tenemos que refrescarnos nuevamente y diariamente o los momentos de tristeza, recordarnos que la fuente de agua vida proviene del Señor y la fuente de amargura, de soledad y de sequedad no proviene de Dios. Lamentaciones 3, 22, 24 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. En él esperaré. ¿En quién tenemos que esperar? ¿En dónde está nuestra confianza? Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Miren Elías, ¿quién era Elías? Un varón de Dios, un profeta de Dios, un hombre que había gustado y saboreado el poder de lo sobrenatural de Dios. Él se atrevió a profetizarle al temible rey de Acab que no llovería por 3 años sobre Israel y ni siquiera caería rocío, sino por su palabra. Ciertamente Elías era un hombre que conocía la autoridad de Dios, un varón que ejercía esa autoridad espiritual, ya que conocía las leyes del mundo espiritual. ¿Por qué? Porque él disfrutaba de una íntima comunión con Dios. Y él profetizó sequía. Elías es un profeta muy importante, pero sin embargo llegó un momento que él también tuvo depresión. Vamos a leer un poquito más en Primera de Reyes 17, 1, 6. Estamos hablando de Elías. Vamos a desglosar un poquito la vida de Elías, cómo él se deprimió a pesar de que
Era un varón ah, que caminaba con el Señor, que ejercía la autoridad de Dios espiritualmente. ¿Por qué? Porque él tenía su comunicación y a las órdenes del Señor estaba. Vamos a 1 Reyes 17:1-6. Dice, entonces Elías, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciéndole, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Qué dicen las escrituras? Que 2 veces al día los cuervos traían a Elías pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. ¿Por medio de quién? De las aves del cielo. Le hacían entrega a domicilio para el profeta Elías. O sea, en estos época moderna, el UPS o Federal Express, de parte de Dios de los ejércitos. ¿Cuánto más Dios no nos va a mandar a nosotros? Si en esos tiempos se encargaba, en estos tiempos no lo hará Dios. Si mi Dios es el Dios de hoy y siempre, ¿cuánto más no Él hará por nosotros? ¿Cuántos más no mandará Él a nosotros esa necesidad que tenemos, la solución, la respuesta a nuestras necesidades, a nuestras preocupaciones? ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Él lo hará. Unjámonos de gozo, sabiendo que nuestra esperanza está en Él. Sabemos que Dios hace las cosas de manera bien especial como las hizo aquí. Él mandaba las aves del cielo. Yo te aseguro que si ahorita tú te vas a un cerro y un ave viene y te trae de comer, vas a decir, estoy loca, soy una esquizofrénica, veo cosas, se me aparecen cosas, y no es así, es real. Y más que usó cuervos. Sabemos que las aves de los cuervos no son domésticos, son aves de rapiña, salvajes, son carnívoras. Ahí podemos ver cómo la intervención sobrenatural de Dios en este asunto estuvo presente. ¿Por qué? Porque Dios no lo mandó, fíjate, Dios no mandó a Elías la comida o la provisión mediante unas palomitas mensajeras, no, sino por medio de cuervos salvajes. ¿Eso qué te dice a ti? Y no, que no cabe la menor duda de que Dios le pertenece la gloria. Porque aquí no hay que glorificar a Elías, hay que glorificar a Dios. Porque mandó cuervos, no mandó palomas, no mandó águilas, mandó cuervos, aves rapiñas que pudieran haberse comido la comida antes de llegar. ¿Dudaríamos del poder de Dios? En esos momentos, eso te digo a ti, úngete de gozo, deja que Dios tome control de nuestras vidas, de tu vida, de la mía. ¿Por qué? Porque Él te va a dar. Él te va a dar las necesidades de tu corazón, Él va a proveer, porque siempre ha proveído sobre nuestras vidas, pero no a levantarnos y gozarnos y creer en la palabra de Dios, no creer con nuestras fuerzas,
sino ir directamente a la palabra. Tenemos que controlar nuestro enojo, nuestra ira, nuestra depresión la podemos mía Jehová, y no te olvides ninguno de sus mandamientos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Hagamos un balance en nuestras vidas y busquemos de Él. Busquemos de Él, y si tenemos necesidad, el Señor se encargará de mandarla. ¿Cómo? Él sabrá cómo. Tú no busques el por qué, ni trates de reaccionar lógicamente. ¿Cómo lo va a hacer? No creo. Pues si no crees, no lo va a pasar. Si no crees, es que no tienes la suficiente fe. Elías no dudó. Él hizo caso de lo que el Señor le dijo, vete para allá. Y el Señor se encargó de mandar esos cuervos a darle de comer, de mañana y de tarde, de mañana y de tarde. Porque Dios sabía que tenía necesidad. Mientras Él se encargaba de sus cosas, Él se encargaba de las necesidades de Elías. Y más sin embargo, un día tuvo un momento de diario para tus hijos. Entonces, primero da. Muchas veces no tenemos porque no damos. Y a veces tenemos que darla, pensamos. Y ponemos primero prioridades que no van. A veces no diezmamos. A veces no damos o no abrimos nuestros ojos espirituales a la necesidad. Porque primero vemos nuestra necesidad, pero tenemos que ver la necesidad del prójimo. Porque cuando tú das al prójimo, tú estás sembrando, y cuando tú siembras, cosechas. Eso es algo que científicamente está comprobado, que espiritualmente está comprobado. Si tú siembras, tú cosechas. Y eso no tiene vuelta de hoja. Si tú das, tú vas a recibir. Y a veces no queremos dar. ¿Por qué? Porque damos prioridades a otras cosas que son materiales. O dudamos de que si damos no vamos a pagar la renta, o que si damos no vamos a tener para comer. Pero Dios se va a encargar. Hay que dar para recibir. Hay que dar abundantemente de lo que está en tus manos. Da generosamente de lo que tienes. No, voltea a tu alrededor, autoexamínate. ¿Realmente estás haciendo lo que Dios quiere? Elías hizo lo que el Señor le mandó. Él lo hizo y no la pensó. Y el Señor se encargó de él. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. No hay que dar por obligación.
Si ves una necesidad, no importa. El Señor se encarga tanto de suplir, y te lo voy a dar como testimonio. Yo tengo viejitos en el trabajo y hay un señor que tiene como 10 años ahí. Tiene 2 pantalones Levi's y uno de ellos ya está bien viejito y roto. Y el otro dije, ay, pobrecito, no han venido a verlo y no tiene pantalones, le voy a tener que poner pijama. Y lo traje todo el día con la pijama. Y ayer que subí las escaleras vi 2 Levi's ahí de mi cuñado y le digo a mi hermana, ¿y esto? Me dijo, es que lo voy a regalar, ¿me lo das? Y rápido me comuniqué a mi trabajo, pregunté la medida del viejito, exactamente la medida que yo necesitaba para él, el Señor la puso ahí. ¿Por qué? Porque el Señor te suple para que puedas dar, siempre y cuando tu corazón sea puesto en dar y hacer el bien sin ver a quién, ¿verdad? Da abundantemente, el Señor se encarga y busca la manera de cómo darte, porque yo no saqué de mi bolsa, ni pensé, le voy a ir a comprar, sino pensé, ay, cómo me gustaría que tuviera otros pantalones. Y el Señor escuchó mi corazón. Llegué yo, subí las escaleras y estaba una bolsita con 2 pantalones. Gloria a Dios, porque el Señor vio la necesidad de ese varón. La vi yo y el Señor se dio cuenta que yo la podía suplir. Y me suplió para que yo la pudiera suplir. Pero la honra y la gloria es para Él. Entonces tenemos que dar. Hay que dar amor. Hay que ungirnos de gozo y dar ese gozo. No demos amargura. No demos ira. No provoquemos a ira a la gente. Habla de paz, de gracia, de amor, de benignidad, de mansedumbre. Busquemos esas escrituras y llevémoslas a cabo. Si tenemos problemas con la ira carnal, con el pecado, que no podemos tener control sobre nosotros mismos, pidámosle a Dios, Él lo puede hacer. Recordemos, busquemos escrituras. En Proverbios 29:11, aquí el Señor nos enseña que el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio... Permítame porque la tapé. Al fin la sosiega. Proverbios 12:16 dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas que el impaciente de espíritu enaltece la necesidad. Dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazos para tu alma. El de grande ira hará la pena, y si usa de violencia añadiría nuevos males. Todas esas escrituras vienen en el Proverbios.